ahora quiero compartir con ustedes, continuar desde la semana pasada. Hablamos sobre el ministerio de condenación y también sobre el ministerio de muerte. La Biblia dice que el ministerio de la muerte está grabado en piedra. Mira esto en 2 de Corintios 3. Y si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras, no se puede decir que el ministerio de la muerte aquí no es la ley. No se puede decir, Pastor Prince, la ley aquí se refiere a la circuncisión, se refiere a la matanza de animales para el sacrificio, se refiere a cosas como lavarse las manos y cosas así. No, amigo. Esas cosas también están bajo la ley. Esas cosas son la ley, pero nunca fueron grabadas en piedra. Nunca fueron grabadas en piedra. Eso dice la traducción. Solo está grabada con el dedo de Dios la ley, los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Y la Biblia lo dice muy claramente, y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podrían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer. Mucha gente no quiere aceptar el hecho de que hay gloria, pero no es nada comparado con la gloria suprema del Espíritu del ministerio de justicia, la gracia. Pero hay gloria. Y es por eso que algunos avivamientos se usaron en el ministerio de condenación. Permíteme hacer una pausa aquí y mostrarte que el ministerio de muerte más adelante se llama el ministerio de condenación en el versículo 9, porque si era con gloria, ¿ves? Hubo gloria. Si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? ¡Aleluya! Oh, anhelo ser un ministro de justicia. Oro para que mi ministerio confiera justicia para los que están perdidos. Amén. Oro para que mi ministerio, y sabemos que Dios obra a través de los ministerios. Amén. En Dios quien confiere. Amén. Es un don de justicia. Oro para que mi ministerio, los creyentes, les confiera un sentido de esa justicia de que ustedes ya están en Cristo. Amén. Y toda la Biblia dice que es inspirada por Dios. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la represión, para la corrección, para la instrucción. ¿En qué? En justicia. Y la justicia del Nuevo Testamento nunca se trata de lo que haces. Eso es santidad, ¿de acuerdo? La santidad es... Yo creo en la santificación progresiva, pero estoy hablando de justicia aquí. La justicia es siempre un don. Amén. Así que toda la Biblia es para que aprendamos acerca de la justicia y todo lo relacionado. Solo cuando estemos establecidos en la justicia, eso afectará nuestra santificación práctica, por así decirlo. Hay una santificación posicional que todos tenemos de una vez por todas. Cuando Cristo murió en la cruz, no solo fuimos justificados, hechos justos, también somos santificados, apartados. Pero aquí me refiero a la santificación práctica, santidad, amén. Eso solo se puede establecer cuando tú estás establecido en la justicia. Eso es lo primero. La Biblia dice que Cristo nos ha sido hecho en sabiduría. La sabiduría es lo primero, la revelación. Amén. Y luego la justicia, antes de la santificación. Cristo se nos ha hecho sabiduría, justicia, santificación o santidad y luego redención. ¿Puedes ver eso? El orden es importante. Y es por eso que siento que mucha gente quiere decir, ¿qué pasa con la santidad? ¿Qué pasa con la santificación? ¿No entiendes esta verdad que Pablo está compartiendo? En realidad estás poniendo el carro delante del caballo. El carro nunca tirará del caballo. El caballo tira del carro. Amigo, es importante que miremos la Biblia, y es la Biblia la que usa estas palabras, no el Pastor Prince ni nadie más. La Biblia dice que el ministerio de la muerte es el que está grabado en letras de piedra. Y luego dice que la ley es también el ministerio de condenación. Y en el Antiguo Testamento, Elías confería condenación. Y ese era el ministerio entonces, porque la gente estaba bajo la ley. Y si no guardaban la ley, vendría la condenación. Y no solo eso, sino también la muerte. Pero amigo, ya no estamos bajo ese ministerio. El último ministerio de condenación en realidad es Juan el Bautista. La Biblia dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Amén. ¿De acuerdo? Desde entonces vino Jesús y trajo la gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado. Hesed ve'emet. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. En hebreo dice, Hesed ve'emet, está en todo el Nuevo Testamento. La gracia y la verdad, o la verdadera gracia, vino por Jesucristo. Aleluya.
Amén. Esto es muy importante, pero incluso para aquellos que entienden la gracia, es importante que se pregunten, ¿estoy realmente bajo la gracia? Porque es una cosa diaria, ¿sabes? Porque en un día puedes estar pensando que eres salvo. Yo creo que el favor de Dios está sobre mí y la gracia es en realidad un favor inmerecido. Amén. Luego, la última parte del día te metes en ese, ¿qué debo hacer? Ya saben, me preocupa cuál es mi posición con Dios. O sentí que hoy he hecho algo mal y ahora te estás juzgando a ti mismo en función de tus acciones. Pero, Pastor Prince, ¿no es importante que la gente vea sus acciones? No, amigo, escucha. Tu acción es el resultado de tu corazón. Amén. La gracia y el evangelio no se trata de modificación de conducta. Se trata de la transformación del corazón. Si tu corazón es justo, amén, el futuro será justo. Si un árbol, si la raíz es correcta, el fruto será correcto. Y es por eso que les lleva unos 4 años obtener buenas uvas. Pero incluso allí, las uvas de 4 años no se usan para el vino. Para el buen vino. ¿Por qué? Porque las raíces todavía no son tan profundas. Así que esperan hasta más años. Amén. Cuando las raíces son más profundas, la fruta mejora. Cuando las raíces son más profundas, tu fruto mejora. Así que nos enfocamos en las raíces. Y aquí estamos hablando de la raíz. La raíz, el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras. Ahora, recuerdo que hace muchos años estaba sentado en mi estudio. Y esto fue cuando me recién casé. En los años 90 recuerdo estar sentado allí y el Señor me habló y el Señor me dijo esto de repente. Simplemente sentí que esto se levantaba y el Señor me dijo, nadie murió desde Egipto hasta el Sinaí. Nadie murió de Egipto al Sinaí. Ahora, si notas que desde Egipto hasta el Sinaí, la gente murmuró. ¿Y sabes que murmurar es pecado? ¿Verdad? Ninguno de ellos murió. Ni uno solo de ellos murió. Quejándose en el Mar Rojo, quejándose en las aguas de Mara, quejándose de que no había comida. Ninguno de ellos murió. De hecho, es casi como si cada nueva queja trajera nuevos suministros. No fue por las quejas, fue una demostración de que no te lo mereces, pero te estoy dando un favor inmerecido. Entonces Dios está operando todo el tiempo en el pacto de ¿qué? La ley aún no se había entregado. El pacto que Dios estableció con su padre Abraham es un pacto incondicional. Cuando Dios les prometió la tierra de Canaán que fluía leche y miel, fue un pacto incondicional. ¿Y sabes lo que dijeron al pie del monte Sinaí? Ahora bien, Dios aún no había entregado los 10 mandamientos. Eso está en el próximo capítulo. En Éxodo 19, dijeron en hebreo kol, que significa todo. Kol asher diver. Diver viene de davar, la palabra de Dios. Diver Adonai naase. Es una palabra muy enfática. Todo lo que Dios nos puede mandar, todo lo que Dios nos puede decir, ni siquiera habían escuchado lo que Dios les mandaría. Nosotros lo haremos. Lo haremos. Kol asher diver Adonai naase. Es una palabra muy fuerte. Significa lo haremos. Pero, ¿ves? Aquí es donde el hombre presume de su justicia, que no tiene. El hombre presume de sus habilidades, que no tiene ninguna. El hombre presume de su fuerza, que no tiene. Debes entender que esta es la razón por la que Dios dio la ley. La ley es santa. No puede santificar al hombre. La ley es justa. No puede justificarte ante Dios. Por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. No es el conocimiento de la justicia, es el conocimiento del pecado. En 1 Corintios 15, el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. Todos sabemos eso, y la fuerza del pecado es la ley. Por eso la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de ustedes. Romanos 6:14. ¿Cuándo? Cuando no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo el pecado no tendría poder? Es como, casi como, gente, por favor, lean la Biblia. Por favor, lee la Biblia. La gente se apresura a decir, dice la Biblia. La Biblia dice, ¿qué? Pues, diremos, ¿permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Lee la Biblia. ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Ningún verdadero creyente puede vivir en el pecado. Puede cometer pecado, pero no puede vivir en el pecado como forma de vida. Está muerto para el pecado. La respuesta es que es una imposibilidad. Para que la gracia abunde, es una imposibilidad. ¿Cómo viviremos más en él los que estamos muertos al pecado?
Y luego sigue leyendo, llegarás al versículo 14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y deseo tanto para el pueblo de Dios que el pecado no tenga dominio. Satanás no tendrá dominio. La enfermedad no dominará. La depresión no tendrá dominio. Nada de la caída tendrá dominio sobre ti, porque el pecado no tendrá dominio sobre ti. Amén. Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que invierte eso. Si estás bajo la ley, el poder del pecado es la ley. Entonces, ¿no es lógico entonces que si el diablo quiere traer el pecado a tu vida, que él simplemente venga frente a ti y diga, ve y peca? ¿Ustedes se darán cuenta de eso? Lo sabrás muy claramente. No, la forma en que vino a Eva es la misma forma en que vendrá a ti. Mira el árbol, se llama conocimiento del bien y del mal. No solo el conocimiento del mal, amigo. El conocimiento del bien y del mal. ¿Qué tiene de malo el conocimiento del bien y del mal? Tiene mucho de malo. Porque, ¿sabes qué? Solo Dios puede manejar el conocimiento del bien y del mal. Porque el día que lo tomes, terminarás tratando de hacer el bien, pero terminarás haciendo el mal. ¿Y no es eso una imagen de la ley? La ley es el conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, en Romanos 3, versículo 20, por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Saber lo que es el bien y no poder hacerlo. Como dice Pablo en Romanos 7. ¿Sabes? Cuando estaba bajo la ley, el bien que quería hacer, yo quería hacer el bien, pero terminó haciendo el mal. Y luego me di cuenta de que en mi carne no había nada bueno. Cuando yo quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Es un principio. No puedes vivir del árbol del conocimiento del bien y del mal, amigo. Dios quería que vivieran del árbol de la vida. Amén, que es Cristo. Entonces, volvamos al monte Sinaí. Y ellos se jactaron y dijeron que cualquier cosa que Dios nos ordene, podemos hacerlo. Naasé. Podemos hacerlo. Naasé. Amén. Pero no lo hicieron, ¿saben? Lo siguiente que ves, ¿qué ves? Ves al becerro de oro. Amén. Al pie del monte Sinaí, ves un becerro de oro. Construyeron un becerro de oro. ¿Qué es un becerro de oro? Es una violación del primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces el poder del pecado es la ley. En el momento en que te sometas a la ley, amigo mío, caes bajo el poder del pecado. Y mira el pecado que cometieron. No es un pecado cualquiera. Es el pecado de conocer la columna de fuego que estaba tan cerca de ellos cuando salieron de Egipto. La columna de nube que los protegía del sol del mediodía y el calor abrasador del sol. La presencia de Dios estaba con ellos. Vieron el trueno y sabían que Dios estaba con ellos. Y sin embargo, piensa en las ramificaciones de ese becerro de oro. Lo que significa. Es como, ¿sabes? El peor tipo de pecado que puedes cometer. La primera violación. No reconoces a Dios. No reconocemos a otro Dios. Diciendo que el becerro de oro es lo que nos sacó de Egipto. La Biblia nos dice que el pueblo judío nos dice que esa era la fiesta de Pentecostés. Cuando Dios dio la ley, en el siguiente capítulo, porque eran tan jactanciosos, dijeron, todo lo que Dios dice, entonces Dios dijo, está bien, Moisés, en Éxodo 19, antes de que Dios diera la ley, Moisés, diles, no se acerquen a la montaña, estableció un límite alrededor del monte Sinaí. E incluso si un animal toca la montaña, el pie de la montaña será herido de muerte. Así que no se acerquen. Dios nunca usó este lenguaje de no te acerques con ellos cuando estuvo con ellos en Egipto. De hecho, estaba tan cerca de ellos, en la columna de nube de día, en la columna de fuego de noche. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Dios abrió el mar, fue delante de ellos y luego su presencia fue detrás de ellos para protegerlos del ejército moderador de Faraón. Estaba tan cerca de ellos. Él nunca los castigó. Pero, ¿por qué? Salieron de Egipto no por su bondad, sino por su bondad, no basado en su fidelidad, sino basado en su fidelidad. Él los trajo, abrió el Mar Rojo por su fidelidad. También endulzó las aguas de Mara, y fue por su fidelidad, por su grandeza, por su bondad, no por la de ellos. Todo el camino hasta el Sinaí dependió del pacto abrahámico, lo que significa que todo dependía de Dios.
Ahora, ¿eso significa que a Dios no le importaba su carácter, su... No, 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 amigo. Cuando más tiempo estés bajo la gracia, habrá una transformación. Pero mientras estés bajo la ley, no podrás ser transformado. Y eso quedó probado, ¿cierto? Incluso el último año seguían quejándose. Pero esta vez, después del Sinaí, después de que Dios dio los 10 mandamientos, cuando se quejaron, murieron. Porque le dijeron a Dios, no nos juzgues más, no nos bendigas, no nos trates basado en tu bondad, en tu fidelidad. De ahora en adelante, lo que sea que nos digas, lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Trata con nosotros basándote en nuestra bondad. Eso es lo que estaban diciendo. Eso es lo que significa estar bajo la ley. Significa que si hago el bien, me bendices. Si obedezco, me bendices. Si te desobedezco, tienes que maldecir. Por eso, en esencia, y no olvides que en Santiago no dice que si tú violas una ley, eres culpable de esa ley que violas. No, en Santiago dice que si infringes una ley, eres culpable de todas. Me pregunto, amigo, con todo lo que estoy compartiendo aquí, si entendemos las ramificaciones, ¿sabes? Incluso antes de que se entregara la ley. Incluso antes de que se entregara la ley. Y yo todavía estoy en los preliminares de lo que quiero compartir en mi mensaje, así que por favor sígueme sintonizando. Pero en realidad, incluso antes de que se promulgara la ley, dado en Romanos 5, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, sabemos que el hombre es Adán, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo. Espera un minuto, detengámonos aquí por un tiempo. ¿Cuál es el argumento de Pablo aquí por el Espíritu Santo? ¿Qué trata de mostrarnos? Él está tratando de mostrarnos que el pecado ya estaba en el mundo, mucho antes que en el monte Sinaí cuando Dios entregó la ley. ¿De acuerdo? Antes de la ley significa antes que vino la ley, el pecado estaba en el mundo, todos lo sabemos, pero mira esto, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Así que hay pecado, pero el pecado no se le imputa al pueblo cuando no hay ley. Piensa en eso, simplemente detente y medita eso por un tiempo. ¿Habías meditado sobre eso antes? El pecado no cuenta donde no hay ley, pero hay pecado, pero no se le imputa al pueblo cuando no hay ley, ¿de acuerdo? Está bien. Ahora regresemos a esto nuevamente. Versículo 14, estamos terminando aquí. No obstante, la muerte reinó, mira esto, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué Moisés? Moisés es cuando se dio la ley, como dice la Biblia. La ley fue dada por Moisés. Es una imagen de la ley. Así que aquí todavía reinaba la muerte. ¿Saben algo? Cuando estudié este periodo de tiempo, en el libro del Génesis, este periodo de tiempo, desde Adán hasta Moisés, la gente vivía cientos de años. Sin duda, ¿cómo pasaron algunos siglos? De unos 900 años a unos quizás 600 años o quizás 400 años a 200 años, pero aún vivían largas vidas. Pero había pecado. Y entró la muerte, pero entró la muerte, es casi como si la muerte se mantuviera alejada. ¿Por qué? Porque no había conciencia del pecado. Había pecado, pero no había conciencia del pecado. Y por lo tanto, la muerte no pudo apoderarse de ellos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, regresa al versículo anterior a esto. Dice, antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Entonces no había conocimiento. Entonces la ley es el conocimiento del pecado. Dios entregó la ley para que el hombre se volviera consciente del pecado. Pero el tema es que con la conciencia del pecado, ¿qué viene? Muerte. Justo cuando me estoy emocionando. Tengo que terminar con esto y continuaremos de nuevo. Pero solo una escritura más y luego terminaremos. Miren Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma de las mismas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? Refiriéndose a las ofrendas, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? Porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Quiero preguntarles, ¿qué tiene de malo tener conciencia de los pecados? Quiero decir, en la cristianidad de hoy, eso se alienta. Decimos que la iglesia no se da cuenta de que tiene pecado.
Deberíamos tener sermones que le cuenten a la gente sobre sus pecados, que saquen a la luz sus pecados. Deberíamos decirles a las personas individualmente lo que les pasa, sus pecados. Miremos el pecado, el pecado, el pecado. No, es lo opuesto al verdadero evangelio. La Biblia dice, los que ofrecen este culto una vez, y la frase una vez en griego es hapats, que significa de una vez por todas, purificados por la sangre de Jesús, purificados ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero mira lo que pasó. El siguiente versículo dice, sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados de estos sacrificios. Se refieren al día de la expiación. Todos los años ofrecen en el día de la expiación una ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque es para recordarles los pecados. Ahora, esta palabra recordatorio es la misma palabra que Jesús usó en el aposento alto cuando dice, haced esto en memoria. La palabra memoria es la misma. Haced esto en memoria de mí. Debemos de recordar a Jesús. Debemos de recordar que Él es nuestra justicia. Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra vida. Él es nuestra santidad. Él es nuestra redención. Él es mi vida y la duración de mis días. Amén. Tenemos que estar conscientes de Él, pero la conciencia del pecado es lo opuesto al Evangelio de Jesucristo. Y mi tiempo se acabó. Sigue sintonizando. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.